Hola, soy María Noel Sanguinetti y seguro han leído mis columnas de economía en la revista. Bienvenidos a esta nueva propuesta, Dato Mata Relato, un podcast de economía. Junto con el equipo de profesionales de Caras y Caretas les proponemos romper el blindaje y brindarles un análisis riguroso, cercano y fundamentado de los indicadores y la realidad económica de Uruguay y del mundo. El 2023 nos desafía y en todo momento estamos recibiendo información sobre el Producto Interno Bruto, sobre el déficit fiscal, el empleo y nos quedamos muchas veces con algunos titulares sin tener claridad a lo que se refieren. ¿Cómo nos puede afectar nuestra vida cotidiana o en nuestro presupuesto del hogar? En base a los datos que se publican surgen las más diversas opiniones, pero también recibimos anuncios de medidas y valoraciones de la política económica. Entonces, acá queremos acercar estos temas ayudando a dar información, pero sobre todo a formar opinión. Los temas económicos están presentes en nuestro día a día y estamos permanentemente recibiendo información que muchas veces no sabemos bien qué quieren decir. Pero en particular, en los últimos tiempos hemos sido testigos de comentarios, anuncios y opiniones que no reflejan la realidad. Porque un anuncio económico o un dato no necesariamente tiene el efecto de cómo se comunica. Su implicancia no es solo lo que se lee en un titular o lo que se publica en una red social. Entonces, si te interesa y quieres hacerte de la información y el análisis económico, te proponemos hablar de economía y llegar mucho más allá del relato y los titulares. Entrando en tema. En las últimas semanas hemos visto noticias sobre el crecimiento económico, cuando en realidad se está en una etapa de recesión técnica y con problemáticas que son mucho más complejas y críticas desde el punto de vista de la coyuntura, sino que además son temas que están condicionando el bienestar y el potencial productivo que tenemos como país. ¿Cómo podemos hablar de crecimiento cuando en realidad los datos muestran claramente que estamos en una etapa a la baja? Pero que además se veía venir, y en un contexto externo de muchísimas dificultades, con una realidad cambiaria que afecta tremendamente la competitividad, y con indicadores sociales que van cada vez peor. Se dio un anuncio de baja impositiva, como una medida de relevancia y compromiso que tuvo muy poco esfuerzo, desde el punto de vista fiscal, pero también muy bajo alcance, y que afecta en términos de regresividad del sistema. Desde el gobierno y desde el equipo económico se habló de una baja en la pobreza, cuando en realidad había venido un aumento, y en particular de la pobreza infantil. Por otra parte, se anuncian tratados de libre comercio, que no tienen una estrategia y que quedan sin avances, cuando siendo Uruguay un país pequeño pero un gran productor de alimentos para el mundo, la estrategia de inserción internacional es una política fundamental para el crecimiento y desarrollo económico, pero también para el desarrollo productivo y social. ¿Cómo se puede defender un modelo agroexportador si se socava la competitividad vía tipo de cambio por una política monetaria restrictiva que sube las tasas de interés, afectando las exportaciones, el financiamiento y con muy magros efectos sobre la inflación? Empleo, salarios y negociación colectiva, presupuestos y rendición de cuentas van a ser muchos de los temas que les proponemos hablar. Y de esta forma nos interesa hablar sobre los indicadores y sus interpretaciones, sobre el Uruguay de hoy y del futuro, y sobre los temas de economía más relevantes. En términos de la realidad económica que debemos enfrentar en medio de un debate y confrontación permanente en relación al desempeño económico, realidad social y consecuencias de las medidas de política, es que les proponemos hacer este podcast. Pero en Caras y Caretas nos hemos propuesto, como parte del trabajo de periodismo de investigación, aportar en difundir y analizar nuestra realidad económica, generando un trabajo profesional, riguroso, en este caso sobre los indicadores económicos, sobre su interpretación, así como de todos los temas que son de relevancia en la materia. Para eso, les proponemos mantener nuestra impronta y hacerlo en términos de comunidad. Por eso te invitamos a dialogar y participar haciendo llegar a través de nuestras redes tus comentarios, consultas y propuestas. Esto es Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas.